Soy Víctor, soy geólogo de la Universidad de AFIT. Era joven investigador como hasta hace 2 meses y mi trabajo se enfoca como al magnetismo y sus aplicaciones pues en las ciencias de la Tierra. Como que no me quiero sentar, pero como que me toca. Entonces, muy brevemente les voy a mostrar como el contenido de lo que vamos a hablar. Hablaremos como un poquito de cómo es el campo magnético terrestre, cómo funciona pues en una parte muy somera, porque es un concepto demasiado complejo hasta hoy, y las diferentes aplicaciones, algunas de las diferentes aplicaciones que tiene el magnetismo dentro de las ciencias de la Tierra. Y finalmente, pues un ejemplo, por ejemplo, de lo que hemos venido haciendo en EAFIT, en cooperación con otras universidades, acerca pues de implementar esta clase de estudios en Colombia. Bueno, el campo magnético obedece principalmente a funcionar como un dipolo magnético, es decir, como por decirlo de alguna manera muy genérica, un imán que tiene cargas eléctricas y genera campo. Aproximadamente se tiene registro de que se tiene una intensidad de entre 20 y 70 microteslas, pero son datos demasiado generales acerca del campo magnético, porque como ya les voy a mostrar, no se conoce mucho acerca de cómo se forma y cómo funciona el campo magnético, así pensemos que sí. El campo magnético funciona a través de algo que se llama la teoría del geodinamo. Un dinamo, como saben, es algo que mediante inducción electromagnética genera energía, como es decir, por ejemplo, en una fábrica, en una presa. Entonces, ¿qué es la teoría del geodinamo? No entendemos muy bien por qué tenemos campo magnético en la Tierra, pero sabemos que es demasiado importante para que exista la vida, por ejemplo, porque el campo magnético nos protege de las partículas solares que acabarían con la capa de ozono y no permitirían de alguna manera que se desarrollaran formas de vida como la nuestra. ¿Qué tenemos? Que el campo magnético aparentemente es un proceso estocástico, es decir, que es un proceso del que funciona sin alguna fuerza que influya sobre el mismo, pero muy recientes estudios apuntan a que el flujo de calor entre el manto y el núcleo de la Tierra, ese intercambio de calor genera que se forme campo magnético, es decir, el intercambio de calor que se transforma en energía e influye sobre el campo magnético. Siendo así, no sería un proceso tan estocástico como se piensa, sino un proceso más que obedece a todo el ciclo normal de la Tierra. Bueno, en el campo magnético entonces tenemos que hoy el polo magnético sur lo tenemos aproximadamente desviado 10 grados de lo que es el polo geográfico del norte. Esto no ha sido siempre así. Entonces, ¿qué tenemos? Que el campo magnético va rotando y va generando algo que se llama inversiones del campo magnético terrestre. Y acá podemos observar todas estas rayitas blancas y negras son inversiones que se han tenido a lo largo del tiempo geológico. Podemos tener muchas más que no hayan sido registradas, pero digamos que es lo que se tiene hasta ahora y se tiene algo muy característico, que hay algo que se llaman supercrones. Los supercrones son periodos de muchos millones de años en los que no hay reversiones del campo magnético. Digamos que en esta gráfica el que destaca es el supercrón del Cretácico, pero también hay un supercrón durante el Ordovícico, otro durante el Precámbrico, si no estoy mal. Y bueno, lo que pasa con los supercrones es que es algo muy extraño, porque por ejemplo me imagino que todos han escuchado que si se rota el campo magnético, todo lo eléctrico se daña. Pero al parecer, según los estudios recientes, se muestra que tras un periodo de muchas inversiones, como por ejemplo en el Jurásico, viene un periodo de relativa calma a nivel del campo magnético, generando supercrones, es decir, periodos con una misma polaridad del campo magnético. Eso estaría ligado en gran parte a cómo es el flujo de calor en el manto núcleo. Pero entonces, ¿cómo detectamos eso y qué procesos hacen que haya anomalías, por decirlo de alguna manera, o intercambios de calor entre el manto y el núcleo para generar inversiones en el campo magnético? A hoy no se conoce en lo absoluto por qué se forma una inversión del campo magnético, pero sí sabemos que hay mucho intercambio de calor en las zonas de subducción y en las plumas mantélicas que generarían probables cambios en el campo magnético. Según esa teoría, que es la teoría del geodinamo,
El incremento del flujo de calor es que hace que se incremente la temperatura, lleva mayor eficiencia al geodinamo, o sea, que el geodinamo se mantenga en una misma polaridad y se generen supercrones, como por ejemplo el del Cretácico. Como dije, pues esto es matemáticamente muy correcto, a nivel computacional es muy bien testeado, pero no son ideas que se hayan testeado muy bien con rocas. ¿Cómo se testearía esto, por ejemplo? Tomando muestras en las Large Igneous Provinces, por ejemplo en Norteamérica, en Islandia, hay muchos estudios de esta naturaleza, tomando muestras de la provincia de Norteamérica, de la provincia, sí, de la Large Igneous Province de Norteamérica. Pero, por ejemplo, en zonas de subducción que se tienen en todo el mundo, por todas partes, la idea no se ajusta a lo que es el geodinamo, es decir, que no hay una mayor eficiencia del geodinamo debido al intercambio de calor. Eso es lo que nos hace pensar, bueno, en realmente cómo se forma el campo magnético y en qué estamos hoy. Pero ¿qué nos va mostrando entonces la historia? Que cuando hubo, por ejemplo, muchas formaciones de Large Igneous Provinces, por ejemplo en el Jurásico, después de eso viene un periodo de relativa calma en el Cretácico, igual en el Ordovícico y, si no estoy más, este es el Precámbrico. Pero la abundancia de Large Igneous Provinces en estas partes sigue siendo de una, de dos a lo largo en el tiempo geológico, y incluso en el Cretácico hay mucho desarrollo de puntos calientes, por ejemplo la provincia del Caribe, que tiene su origen pues, en el Jurásico Cretácico y que genera toda esa migración por el margen occidental de Sudamérica. Eso es un proceso que genera mucho intercambio de calor entre el manto y el núcleo y debería generar un cambio en el campo magnético. Por eso es que el Cretácico es tan extraño para todo el mundo, porque se tiene que el campo magnético es de una misma polaridad. Acá entonces, por ejemplo, acá presento unos datos que son del único estudio de paleointensidad que se tiene en Colombia, que es de hecho muy nuevo. Es de una chica, Lisa Capper, que es de la UNAM, y ella presenta unos datos de paleointensidad. La paleointensidad en términos de paleomagnetismo de estos estudios se mide como el momento dipolar virtual en términos de amperios por metro cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula el momento dipolar virtual y se compara con las tasas que deberíamos tener para ese tiempo geológico, que es la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Pero les quería hacer ver esto, de que tenemos muchos datos para un mismo tiempo geológico, de mucha abundancia, desde intensidades que serían relativamente bajas, más o menos menores a 25, hasta intensidades muy altas en un mismo periodo del tiempo geológico. Entonces, así se tenga una misma polaridad del campo magnético, las intensidades pueden ser muy variables. Y a ese concepto le vamos a llamar variación secular, al concepto de cambios en la dirección y la intensidad del campo magnético. Bueno, pero entonces entrando ya mucho más en geología y no tanto en esto que sería como más cómo se forma un proceso mucho más físico, está el paleomagnetismo. Los diversos estudios en el mundo nos han permitido calcular algo que se llama el polo virtual geomagnético. ¿Qué es el polo virtual geomagnético para una región? Es decir, las coordenadas de esa región en términos magnéticos nos permiten calcular la declinación y la inclinación magnética para un tiempo determinado. Por ejemplo, hay polos calculados para muchas partes de las regiones del mundo, pero no para todas. Por ejemplo, en la placa Caribe no hay polo virtual geomagnético calculado. Ese es el caso, por ejemplo, de un estudio muy nuevo que hace un chico de los Andes con Camilo Montes y Bayona y un señor Rapalini de Argentina, que ellos calculan como al oeste de una falla que hay en Panamá y que es muy importante pues, en la colisión del bloque Panamá-Chocó con respecto a Sudamérica. Ellos calculan cómo serían las rotaciones por la misma colisión y por la fragmentación que se da durante la colisión. Pero como no se tiene un polo virtual geomagnético calculado para allá, digamos que el movimiento sería más especulativo que numérico. En paleomagnetismo se busca mucho más presentar datos numéricos sobre, digamos, algunos datos cualitativos que se ven tanto en geología.
Bueno, pero entonces, digamos, para contextualizarnos mucho mejor, tenemos el concepto de declinación magnética, que es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico. Es un ángulo pues, que se representaría en la horizontal, mientras que la inclinación es lo mismo, pero presentado en la vertical. Hagan de cuenta el rumbo del buzamiento de una brújula, así. Lo que les muestro acá es que, miren que a nivel de, digamos, 200 años, la declinación y la inclinación van migrando rápidamente. Ese es el concepto de variación secular. Cómo cambia la intensidad, la declinación y la dirección del campo magnético en función del tiempo. Esto también está ligado pues a cómo son las líneas de campo desde el núcleo, desde el núcleo hasta la corteza, y es algo que se puede medir. Por ejemplo, hoy en día hay una red que se llama, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero es del Servicio Geológico Estadounidense, y usted puede descargar una aplicación para su celular y usted les dice diario, ellos testean desde su celular cómo es el campo magnético y así van generando como una red de cómo es la frecuencia y la dirección del campo magnético en determinada región. Entonces, ¿qué nos permite la variación secular? La variación secular la podemos promediar y, como lo dije anteriormente, nosotros podemos testear de nuestras rocas, digamos que tomamos muestras y hacemos paleomagnetismo, de nuestras rocas podemos sacar la declinación, comparar nuestra declinación e inclinación magnética con nuestra región, como lo mostraré al final de esta exposición. Por ejemplo, en Sudamérica, nosotros estamos en una latitud más o menos de 6 grados, 5 grados, eso lo podemos comparar con estas direcciones. Y así es que se comprende, por ejemplo, la paleogeografía. Este es un estudio muy famoso de un tipo que se llama Butler, que es pues, de los más tesos en paleomagnetismo a nivel mundial. Él tiene un libro y presenta cómo, por ejemplo, migran las masas continentales durante y después de la fragmentación de Pangea. Entonces muestra cómo, por ejemplo, cómo es la migración de Norteamérica entre el Triásico y el Cenozoico. Miren que Norteamérica se va moviendo, y estos son datos paleomagnéticos que nos permiten a determinadas edades saber cómo era la paleogeografía. En rocas mucho más jóvenes de las que tenemos que no se han movido, por ejemplo, no sé, rocas miocenas, rocas pliocenas, se tiene que las direcciones magnéticas, cuando no son iguales a las direcciones esperadas, nos estarían mostrando deformación, como es por ejemplo el caso de un estudio que hay allí muy cerquita en Titiribí, que es el estudio de un señor McDonald, que muestra que hay rotaciones y basculamientos de unas rocas hipoabisales miopliocenas. Finalmente, pues esto no es en sí paleomagnetismo, por llamarlo de alguna manera, pero está la magnetoestratigrafía. La magnetoestratigrafía, ¿qué nos permite? Saber la edad de las capas. Pero ¿qué dificultad tenemos? Nunca el paleomagnetismo nos da una edad exacta, sino una edad relativa. Por ejemplo, el uranio-plomo, si usted lo hace, el uranio-plomo le dice que usted tiene una roca de 20 millones de años. En paleomagnetismo usted solamente puede ver que hay una polaridad normal o reversa. Normal cuando es así negrita y inversa o reversa cuando es así blanca. Entonces, ¿qué pasa? En estos estudios se data alguna de las capas y a partir de ella se hace pues, la magnetoestratigrafía, sabiendo como la edad de las capas, y así también genera, pues, identificar eventos climáticos, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Paleomagnetismo se hace pues recogiendo muestras de esta naturaleza, que son unos cilindritos de roca. Estos cilindritos generalmente pues, son recogidos con una perforadora y son orientados en campo. Se pueden orientar pues, con un orientador a nivel magnético o también con una brújula solar. Y posteriormente lo que se hace es que esas muestras se van desmagnetizando. ¿Cómo se van desmagnetizando? Se le aplican campos alternos, es decir, un montón de campos que hacen y la muestra se va moviendo rotacionalmente, entonces se van aplicando campos que generan que la muestra se vaya desmagnetizando. Entonces, por ejemplo, en este caso, el magnetismo primario que tuvimos de la roca cuando la cogimos era este. Al aplicar campos, por ejemplo, aquí se supone que dice 3 militeslas, acá 6 militeslas, no sé, uno que se vea como mejor, bueno, como este. Acá era el magnetismo que se tiene el natural remanente, a ese se le llama el magnetismo que se coge de la roca,
y se van aplicando campos, ya sea por un desmagnetizador de campos alternos, como les dije, o por desmagnetización térmica, es decir, aplicando temperatura para que el magnetismo alcance su origen, es decir, que nos muestre la dirección con que se adquirió la magnetización. Y esta dirección, esto lo podemos calcular como con una línea así y otra línea así, nos va a mostrar la declinación y la inclinación. Y esa declinación e inclinación es la que podemos comparar con los polos virtuales geomagnéticos existentes. Vení, una pregunta. ¿Es necesario hacer como un análisis geoestadístico? ¿Con cuántas muestras? Sí. La certidumbre de... Por ejemplo, en paleomagnetismo se tiene en cuenta es la estadística de Fisher, un tipo de 1953. ¿Qué hacía Fisher? Generaba un intervalo de confidencia de alfa 95 a partir de una curva de kurtosis. Entonces, cuando la curva de kurtosis es muy amplia, muestra pues que los datos no son muy buenos para ser testeados, pero cuando la curva de kurtosis es mucho más reducida, pues sí, los datos pueden ser buenos. En paleomagnetismo, por ejemplo, el alfa 95 se prefiere pues que sea lo más pequeño posible y la K, que es el otro parámetro, lo más alto posible para que sea mucho más reducido y las muestras digamos que funcionen. Obviamente también pues desde esa parte digamos que en todo hay algo su daño cualitativo y digamos si usted tiene estas direcciones demasiado dispersas, hay gente que pum, pone la línea y la calcula y eso es algo que no se muestra en todos los artículos infortunadamente, entonces a veces hay como la interpretación y el error humano sobre eso. Pero generalmente en paleomagnetismo se tienen parámetros que nos dicen qué es bueno y qué es malo, como es la K y el alfa 95. Bueno, mecánicamente los minerales, esto ya no es paleomagnetismo y vamos como a pasar a otra cosa de magnetismo, pero que está, aunque relacionada, no es igual. Ustedes ven que una roca se orienta, ya sea por su flujo en una roca sedimentaria, o por el flujo magmático en una roca ígnea, o por un emplazamiento sintectónico, o en una lava cuando fluye las vesículas se orientan. Entonces, ¿qué herramienta nos permite ver y comparar microscópicamente cómo se orienta? Digamos que la petrografía, la microscopía de alta precisión como esta SEM, nos permite ver muchas características mineralógicas. Pero hay otras técnicas que nos permiten también cuantitativamente caracterizar eso. Esta técnica, por ejemplo, se llama fábrica magnética. Todo en la naturaleza, todo en el mundo es magnético, porque todos estamos bajo pues, la segunda ley de la naturaleza, que es como el electromagnetismo, y todo responde a un campo magnético, sino que hay cosas que responden mucho más fácil que otras. Por ejemplo, una billetera de cuero responderá mucho más difícil que la barra metálica a un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Por fábrica magnética, al aplicar campos sobre las rocas, se permite identificar qué minerales están orientados y cómo se controlaría pues, la fábrica, es decir, la disposición preferencial de unos minerales. Por ejemplo, acá tenemos como unos cristales de feldespato orientados, esto es en China. Y se ve, allá hay muchos pues se tiene mucho registro de emplazamientos sintectónicos de plutones y los plutones generalmente se orientan con estos lentes que parecen como eneis, pero eso es un granito. Pero ¿qué pasa? Al interior podemos también tener orientación de otros minerales, por ejemplo, no sé, horblendas, magnetitas y otros minerales accesorios de los que no podemos ver por petrografía a simple vista. Entonces se aplica fábrica magnética. La fábrica magnética entonces nos permite identificar, por ejemplo, en el caso de rocas sedimentarias, fábricas compuestas que ya se llaman fábricas intermedias. Este es un concepto relativamente viejo y como pueden ver, por ejemplo, esto es algo de 1999, es decir, que la técnica está en muy constante avance y no se tiene, por ejemplo, como el potasio-argón que se quedó siendo potasio-argón toda la vida, sino que es una técnica que se va desarrollando todos los días. La fábrica magnética tiene como una representación, bueno, antes de eso, la metodología para la fábrica magnética consiste en lo mismo hasta esta parte. Hasta acá se recogen núcleos de rocas, se orientan, se cortan homogéneamente, pero ¿qué pasa después? La fábrica magnética se obtiene por una
por un método que se llama anisotropía, por un principio físico, anisotropía de susceptibilidad magnética. Entonces, ¿en qué consiste la anisotropía de susceptibilidad magnética? En medir la susceptibilidad magnética en diferentes direcciones. Lo mismo como con la luz. Ustedes ven esa lámpara desde una perspectiva diferente a la mía. La luz llega a mí con una diferente intensidad, diferente dirección. Es lo mismo lo que hace la anisotropía de susceptibilidad magnética, calcular la fábrica magnética. Entonces la fábrica magnética se hace como una representación matemática, que es un tensor de segundo orden, al cual se le atribuye pues un elipsoide que tiene 3 ejes, un eje máximo, un eje mínimo y un eje intermedio. A esos elipsoides, el elipsoide nos dice, y los ejes nos dicen las direcciones de la fábrica, es decir, desde la dirección cómo podemos correlacionar eso con un evento geológico, por ejemplo, como ya les mostraré una aplicación al final. Pero en sí también hay otros parámetros cuantitativos de la fábrica magnética, que son escalares, no vectoriales como lo son los ejes de susceptibilidad. Entre ellos se tiene el parámetro de forma. Bueno, en geología estructural se tiene que hay elipsoides oblatos, prolatos o neutrales para representar la deformación. Igual en la fábrica magnética. Lo que pasa es que el elipsoide de susceptibilidad magnética es perpendicular en el esfuerzo al sigma 1 de un paleotensor, por ejemplo. Entonces nos sirve como, por ejemplo, para saber deformación. Asimismo, pues, por ejemplo, acá podemos ver unos ejemplos de fábricas prolatas que son en esta parte. Acá esto se representa con un parámetro que se llama parámetro de forma T y se grafica versus el grado de anisotropía, que se llama P. ¿Qué es el grado de anisotropía? Es el grado de intensidad con que se orientan las partículas que controlan la fábrica magnética. Por ejemplo, si usted tiene magnetita en una roca, así tenga mucho feldespato orientado, puede que la magnetita esté controlando la fábrica magnética. Entonces usted no está viendo la orientación del feldespato, sino de la magnetita, y puede que la magnetita no sea la que se haya orientado para formar en función de la deformación o en función del flujo magmático o en función del flujo sedimentario. Entonces en estos estudios se tiene mucho cuidado de no incurrir como en imprecisiones. Espérate que yo estoy más perdida para hacer una pregunta. ¿Cómo es que los feldespatos también se orientan según la influencia del campo magnético? No. Los feldespatos, por ejemplo, acá se orientan en función de la tectónica. En función de la tectónica. Exacto. Por la dirección de los esfuerzos sigma 1. Sí. Listo. Pero entonces, en la siguiente diapositiva estás diciendo que podía ocurrir que los feldespatos estuvieran orientados, pero entonces no bajo la influencia del campo magnético. No, lo que pasa es que podemos tener feldespatos, por ejemplo, orientados, o cuarzos, digamos, los feldespatos, los cuarzos obedecen a una familia que se llama minerales diamagnéticos, que no responden muy bien. Pero, por ejemplo, si usted tiene feldespatos orientados, pero una roca no es solo feldespato, también tiene, por ejemplo, magnetita, que responde mucho más fácil. Entonces, que usted... Pero la magnetita estaría respondiendo a las dos cosas. Físicamente, por haber sufrido esfuerzos, por ejemplo, en sigma 1, y además a la intensidad y a la orientación de las líneas del campo magnético. Pero, por ejemplo, usted puede tener magnetita por muchos procesos geológicos, sí, mientras que feldespato no. Por ejemplo, magnetita la puede tener por feldespato también lo puede tener por una alteración hidrotermal. Pero, por ejemplo, la magnetita puede no estar orientada, puede parecer como los típicos cristales pues casi cuadrados de magnetita que no están orientados en función de la tectónica, mientras que el feldespato sí se vea bien orientado. Entonces, ¿qué pasa? La fábrica magnética y no nos va a mostrar que sea los feldespatos orientados, sino la intensidad de la magnetita, porque la magnetita responde mucho mejor al campo magnético que el feldespato. Entonces hay como unas técnicas que se intentan separar la susceptibilidad diamagnética, paramagnética y ferromagnética, y a eso se hace con otros equipos que no tenemos en Colombia, que están en desarrollo. Por ejemplo, uno de ellos se llama... es un equipo que se llama de torque magnético, y el torque magnético lo que hace es separar, por ejemplo, la susceptibilidad de los cuarzos de la susceptibilidad de los minerales ferromagnéticos.
Como pueden ver, por ejemplo, acá, uno ve que los minerales paramagnéticos o diamagnéticos se orientan muy fácil porque son mucho más anisotrópicos, es decir, que responden magnéticamente mucho más fácil en función de las direcciones, mientras que la magnetita no tanto, porque la magnetita no es un mineral muy anisotrópico y pues es una función inversa entre lo que es anisotropía y la susceptibilidad magnética. No sé si me están entendiendo. La anisotropía en función de las direcciones y el ferromagnetismo en función de la respuesta magnética es algo inverso, como por ejemplo se podría ver acá donde los feldespatos están muy orientados. Pero entonces, ¿qué se tiene por fábrica magnética? Se intenta ver qué se orienta y por qué. Y al final les voy a mostrar como un ejemplo de para qué sirve, para que no se vea como un concepto tan abstracto de las cosas, pensando como desde el campo de la geología. Por ejemplo, en este caso, se tiene fábrica magnética en esto es un artículo muy nuevo y muy famoso, de que en fábrica magnética siempre ha sido, y en general, los enjambres de diques siempre han sido como una incógnita muy importante para la paleogeografía. Este tipo lo que hace es, por fábrica magnética, enuncia los diferentes mecanismos con que se orientan las partículas y con que fluyen a través como de un canal magmático. Entonces muestra cuáles serían los patrones de flujo de los diques a través de una roca caja, como dinámica de flujo y transporte de magma. Y por ejemplo, en este caso, si ven estos cuadritos azules acá, como les dije, el elipsoide de susceptibilidad es perpendicular al elipsoide de deformación. Entonces, si usted tiene estos cuadritos azules acá, que se llaman K1, o sea, tiene un elipsoide así, se supone que el esfuerzo sería así. Y en este caso, por ejemplo, esto nos muestra cómo el bloque Panamá chocó y cuál fue su influencia sobre las rocas de la formación Amagá, que son allí pues al sur. Entonces, digamos que de esta manera nos los muestra la anisotropía de susceptibilidad magnética. Y es algo que no se ha detectado por las fallas que se tienen allá o por indicadores estructurales, porque la fábrica magnética nos sirve como para esas rocas también que no se les ve la deformación muy claramente o que se tienen características deformacionales muy someras. Por ejemplo, la formación Amagá tiene unos pliegues muy amplios, no es como decir las rocas del complejo del Retiro que son súper metamorfoseadas y tienen puros pliegues. La formación Amagá es sedimentaria, entonces tiene pliegues muy amplios, no tiene indicadores muy claros de cuál fue la dirección de los esfuerzos, pero en este caso, por decirlo de alguna manera, la fábrica magnética nos salva y nos dice por qué se orientan los minerales. Otra de las técnicas se llama mineralogía magnética y magnetismo ambiental. La mineralogía magnética se debe tener en cuenta en todos los estudios de paleomagnetismo, de fábrica magnética, porque nos dice qué minerales controlan la fábrica o qué minerales cargan con la magnetización de una roca. Entonces, al parecer ustedes ya saben qué es paramagnetismo y qué es ferromagnetismo. El paramagnetismo se orienta bajo la influencia de un campo, pero cuando el campo está ausente, las partículas tienden a tener direcciones aleatorias otra vez. Mientras que en ferromagnetismo, cuando se aplica un campo, todo se orienta en una misma dirección, pero cuando se deja aplicar, hay orientaciones diferenciales, pero bien agrupadas. En la naturaleza, los minerales paramagnéticos más conocidos, por decirlo de alguna manera, son los silicatos paramagnéticos, que son muy abundantes, por ejemplo, la horblenda, el piroxeno, la biotita. Mientras que los minerales ferromagnéticos, está la magnetita, la hematita y la pirrotina. Digamos que dentro de este grupo hay unas subclasificaciones que son ferrimagnéticos, superparamagnéticos, pero para efectos de la naturaleza no son tan tenidos en cuenta, porque por ejemplo hay un grupo que se llama minerales superparamagnéticos, pero el superparamagnetismo obedece principalmente a la magnetita que bota, o a los minerales magnéticos que bota el smog de los carros. Entonces no es algo que tengamos mucho en la naturaleza. Para saber, por ejemplo, qué mineral controla la magnetización, se hacen experimentos como las curvas termomagnéticas, que se aplica temperatura a unas partículas, ya sea temperatura negativa o temperatura positiva, para ver cómo cambia la susceptibilidad en función de eso.
En este caso, por ejemplo, tenemos dos grupos, uno que se muestra muy arriba acá y otro que se muestra de susceptibilidad mucho más bajita. En este caso, se tiene que, estos que están en una susceptibilidad alta tienen magnetita, mientras que estos que tienen una susceptibilidad bajita a temperaturas de menos 100, menos 80 grados, están controlados por silicatos paramagnéticos, como estos que tenemos arriba. Otro experimento se llaman los ciclos de histéresis. Los ciclos de histéresis lo que hace es aplicar un montón de campos en diferentes direcciones generando unas curvas. Esta curva iría así y bajaría opuestamente así. Y lo que hacen los ciclos de histéresis es que muchas veces nos dicen el tamaño de grano magnético. O sea, el tamaño de grano magnético puede ser de multidominio, de dominio pseudosimple o de dominio simple. Eso suena extraño, pero es muy simple. Por ejemplo, el multidominio es que las partículas se magnetizan en diferentes direcciones cuando se les están aplicando los campos de remanencia. Mientras que el dominio simple es que todas las partículas se magnetizan en una misma dirección. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Para qué nos sirve que se magneticen en una o en diferentes? Por ejemplo, en paleomagnetismo, que estamos buscando declinaciones e inclinaciones magnéticas, no nos sirven que las partículas se orienten en diferentes direcciones, porque cuando se le está aplicando el campo, cuando se le está midiendo el campo en un magnetómetro, no sabemos entonces qué dirección estamos captando y podemos generar direcciones aleatorias que no sean reales para el contexto geológico que estamos buscando. Mientras que en el dominio simple, todo se satura todo se magnetiza en una misma dirección y así podemos detectar fácilmente la declinación o la inclinación magnética. En mineralogía magnética, la mineralogía magnética es muy útil, por ejemplo, para hacer estudios paleoclimáticos. Por ejemplo, el contenido de hematita es un indicador muchas veces en sedimentos del lago para identificar paleoclimas. Por ejemplo, en este estudio de este señor en 1996, por el contenido de hematita y magnetita, caracteriza periodos calientes y periodos fríos en sedimentos del lago. Igualmente, esto puede ser relacionado a indicadores químicos. Por ejemplo, acá se calcula el contenido de hierro y de aluminio y es comparado con la susceptibilidad magnética en sedimentos del lago. ¿Para qué? Para identificar cómo ha sido la variación climática. En este caso se tiene, por ejemplo, un periodo glacial acá caracterizado y un periodo interglacial. Entonces, para que todo no sea tan abstracto, les voy a mostrar como uno de los estudios que hemos hecho para que vean como las aplicaciones de estas técnicas sobre la geología. Bueno, muy brevemente, en el norte estamos como más o menos que por acá, más o menos sí, por acá Medellín, y estamos dentro de una franja de rocas que se llama el bloque norandino. Entonces el bloque norandino es una parte de la placa suramericana que está en contacto con otro bloque que se llama el bloque Panamá-Chocó y que están divididos por una falla de rumbo que se llama falla Uramita. Lo que pasa es que entre el bloque norandino tenemos una serie de cuencas sedimentarias en esta parte que se llaman los terrenos Romeral, según CEDIA 2003. Y entonces dentro de los terrenos Romeral tenemos un pedacito de cuenca que se llama la cuenca de Amagá, que está rodeada por una falla que se llama Romeral y otra falla que se llama Cauca, que son fallas muy grandes que van desde Colombia hasta Ecuador. Adicionado entonces al contexto que ya les estaba mostrando, toda esta actual configuración obedece a la interacción pues, de varios eventos tectónicos. Entre ellos, cuando se parte la placa Farallón y forma la placa Nazca y Cocos hace aproximadamente 23 millones de años, la colisión de unos terrenos de afinidad oceánica a la margen occidental del bloque norandino, es decir, más o menos a esta parte de acá, se acrecionan unos terrenos y entre ellos está un terreno que se llama Gorgona y lo que se llama pues, la acreción del bloque Panamá-Chocó. Eso desencadena en una gran parte lo que es la orogenia andina, es decir, el levantamiento de los Andes en diferentes periodos del Cenozoico principalmente. Entonces tenemos que dentro del bloque norandino tenemos subdivisiones que se llaman terrenos y dentro de estos terrenos hay muchas clasificaciones que son las de Tallo, las de Tuzán, las de Cediel. Siendo sincero, ninguna me gusta, pero
Entonces en la cuenca de Magá está dentro de una cosa que se llama el terreno romeral. Y digamos desde un contexto mucho más local tenemos esto. Es una cuenca que tiene un basamento en una zona de melanches, es decir, muchas rocas en contacto fallado, donde está la diorita, unas rocas que se llaman diorita de pueblito que son de edad triásica, unas rocas que se llaman complejo quebrada grande que son de edad hoy cretácica y unas rocas metamórficas de bajo grado que no se saben si son complejo Arquía, complejo Cajamarca o si sean otra cosa, pero lo que sabemos es que son del Cretácico hacia atrás, o de pronto hasta pueden ser cenozoicas, pero lo que tenemos ahí es que están cartografiadas como el complejo Cajamarca, que es de edad paleozoico y muy recientemente jurásica, mostrando pues que nuestro conocimiento geológico no está como tan avanzado como pensamos. Bueno, ahí lo que hicimos fue recolectar una serie de muestras en diferentes partes de la formación Amagá, que es la cubierta sedimentaria, para identificar cómo las rocas se deformaban por fábrica magnética. Pero ¿qué más hicimos? La historia cenozoica de la cuenca y la historia que obedece a estos eventos como la orogenia andina y la colisión del bloque Panamá-Chocó también estaría ligada a unas rocas miopliocenas que pertenecen a un evento volcánico que se llama Combia y que intruyen la cubierta sedimentaria. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos muestras de ambas unidades para saber cómo era la deformación en la cuenca. Bueno, hicimos algo que se llama trazas de fisión. Las trazas de fisión muy rápidamente, porque no es el objetivo de esto, son unos defectos cristalinos que se forman en los cristales de apatito, zirconio y esfena cuando pasan por una determinada isoterma. Nosotros hicimos trazas de fisión en zircones, que es aproximadamente en esta parte, ahí dice que entre 200 y 250 grados. Hay un montón de estudios que refutan, entonces el rango se amplía como a 200 y 300 grados para la formación de las trazas de fisión. Las trazas de fisión es que el uranio, cuando va subiendo por la corteza, se va generando energía cinética que genera unas rupturas en los cristales, y esas rupturas las podemos calcular, las podemos contar y después aducirlas a un principio matemático que nos permite saber la edad de un evento térmico. Este evento térmico puede ser, pues, por ejemplo, en esa cuenca, por ejemplo, la formación de carbón, aunque no se presente ahí, es un evento térmico que puede resetear las trazas de fisión. Las intrusiones pueden resetear las trazas de fisión, es decir, con resetear me refiero a que las borra y las vuelve a formar, mostrando no la edad de la formación de la roca, sino la edad de un evento térmico. Bueno, las trazas de fisión se tritura el material, se extraen los circones se atacan químicamente, después se pasan por un reactor nuclear y se cuentan en un microscopio y ya llegamos a lo importante que son las edades. Entonces teníamos, por ejemplo, la formación Amagá se divide en 2 miembros, o en 3 según el mapa, pero digamos que ateniéndonos a un artículo que es de Silva 2008, se divide en 2 miembros. Y tenemos que para un miembro tenemos edades desde el Eoceno hasta el Mioceno, mientras que para el otro miembro, que sería más joven, tenemos edades, bueno, también desde el Eoceno hasta el Mioceno. Estas son las más viejas y estas son las más jóvenes, entonces tenemos un rango de depositación entre el Eoceno y el Mioceno medio. Y acá la metodología que les dije de paleomagnetismo y fábrica magnética, de extraer núcleos, y esos núcleos posteriormente son medidos en un susceptibilímetro para saber la fábrica magnética o en un magnetómetro para calcular la declinación y la inclinación a partir de un campo. Entonces, ¿qué tuvimos? Aquí solamente les voy a hablar de la formación Amagá en este caso. Tuvimos que la formación Amagá, al estar dividida en 2 miembros, también tiene unas diferencias de mineralogía magnética muy marcadas. El miembro inferior, que era el más viejito, que tiene un rango hasta el Oligoceno, tiene puros minerales controlando la magnetización, que son minerales paramagnéticos. En este caso, silicatos paramagnéticos, y creemos que puede ser horblenda o moscovita. Mientras que el miembro superior tiene minerales ferromagnéticos que responden muy bien a la magnetización. En este caso son magnetitas.
Entonces, ¿qué hicimos? La fábrica magnética, por los parámetros que les dije de grado de intensidad con que se orientan las partículas, parámetro de forma, nos permite hacer una comparación de las diferentes muestras que tuvimos. Es decir, acá tenemos una serie de muestras oblatas, otras prolatas, otras neutras, pero siendo muy generales, este patrón, por ejemplo, de campana acá, nos muestra que las rocas están extendidas por un proceso de compresión. Es decir, que comprime y la roca se extiende en la dirección perpendicular. Y en rocas sedimentarias, la fábrica magnética nos permite clasificar según sus características direccionales y según la dispersión entre la fábrica magnética y la estratificación, a qué proceso obedece. Por ejemplo, acá dividimos las fábricas en 6 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 1 es las fábricas sedimentarias, es decir, las que no se deformaron ni nada. La fábrica 2 y 3 son fábricas intermedias, es decir, que son fábricas que ya están dentro de un proceso de formación por tectónica, pero que guardan cierta firma sedimentaria. Y las fábricas 4, 5 y 6, que son fábricas ya completamente tectónicas, y entre eso se puede ver, por ejemplo, un ejemplo acá en Antioquia puede ser los sedimentos de la formación Penderisco, que son súper plegados, o los metasedimentos de la Sinipaná, que son rocas que ya están casi dentro de un límite de anquiometamorfismo. Esas rocas pueden obedecer a esas fábricas. Sin embargo, nosotros en la formación Amagá tenemos todo el espectro, principalmente desde fábrica tipo 2 en adelante, es decir, solo tenemos una fábrica tipo 1 aislada, es decir, solo una fábrica sedimentaria, lo que nos muestra que las rocas están deformadas. Y direccionalmente tenemos que las rocas del miembro inferior, que son estas que se llaman Palomos, Excarbón y Albania, no se les ve como muy bien la dirección, únicamente a Excarbón se le ve como este ángulo de coincidencia bien desarrollado. Esta estadística es igual a la del alfa 95 que les dije del paleomagnetismo. Miren que en Palomos y en Albania no se presenta muy bien, pero en el miembro superior, que son estas que dicen upper member, sí se tienen muy buenas orientaciones de las direcciones de susceptibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Como el elipsoide de susceptibilidad es perpendicular en el caso de fábricas tectónicas e intermedias al elipsoide de deformación, tenemos un esfuerzo que hace que las rocas que comprime las rocas en esta dirección y las rocas se extiendan en esta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta cuenca de Amagá, que comprende pues, unos sistemas de rumbo, tenemos que hay una compresión en esta dirección que hace que las fallas se muevan y la roca se extienda bajo un sistema de cizalla simple. Pero como la historia no termina ahí, tenemos que mostrar las rocas que intruyen esta formación Amagá para saber mucho mejor cómo es la historia durante el Cenozoico. Entonces estas rocas hipoabisales de edades miopleocenas se pueden ver muy bien pues, desde Google Earth, no muy bien en esta imagen por el proyector, pero nosotros realizamos muestreo de muchos intrusivos, y esos intrusivos ya habían sido muestrados en un trabajo previo que es McDonald 1996. Pero McDonald, en ese tiempo que no estaba, como les dije, la técnica se va desarrollando a diario, McDonald no hizo un promedio de la variación secular. ¿Se acuerdan que hablamos de la variación secular al principio? Entonces, ¿qué hace la variación secular? La variación secular nos permite entonces poder comparar las direcciones magnéticas con esas tablas que vimos al principio. McDonald comparó sin hacer un promedio de la variación secular, es decir, que sus datos no son totalmente confiables. Nosotros entonces hicimos fábrica magnética también en estas rocas para determinar pues, si estaban deformadas o no. Y lo que encontramos es que las rocas no estaban deformadas por un efecto tectónico pues, que hubiese causado la reorientación de los minerales. Entonces nos remitimos al paleomagnetismo para saber si esa deformación, que no fue en un estado dúctil, puede ser en un estado frágil. Y una deformación en un estado frágil puede ser que las rocas se roten o que se basculen. En este caso, por ejemplo, tenemos puras mediciones de fábrica magnética en esta gráfica. Y si ven que hay unas rayitas que no son acordes con las otras, estas rayas, una línea puntada y una línea recta y una línea totalmente negra. La línea punteada nos representa el plano de estratificación de las rocas sedimentarias.
Y la línea negra nos representa el plano del elipsoide que les mostré de fábrica magnética. Al no estar coincidente, nos muestra que estas rocas hipoabisales intruyeron rocas que ya estaban deformadas. Entonces, ¿qué pasa? Ya había deformación antes de la intrusión de estas rocas, que es más o menos a 10 millones de años. Entonces, podemos decir que las rocas sedimentarias se deformaron básicamente con los eventos tectónicos anteriores a esa edad. ¿Y qué evento anterior tenemos a esa edad? La colisión del bloque Panamá-Chocó, que como pueden ver, el bloque Panamá-Chocó se acreciona más o menos en dirección desde el noroeste, aplicando como una compresión en esa dirección sobre lo que serían las rocas de la cuenca de Amagá. Y acá tenemos que entonces las rocas se elongaron por una compresión en esta dirección, que es coincidente con la colisión del bloque Panamá-Chocó. Entonces, ¿qué nos muestra? Que hay muchos escenarios de colisión anteriores a 10 millones de años. Y ya por paleomagnetismo podemos calcular, así es como se presentan los datos paleomagnéticos. Bueno, acá no se ve muy bien, pero esta cosita es la dirección esperada, que la dirección esperada para las rocas con las tablas que les mostré al principio, de la latitud que tenemos de más o menos 6 grados, tendrían una dirección esperada acá, pero miren que nosotros tenemos datos mucho más dispersos hacia otras direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que las rocas se rotaron en una dirección antihoraria. La dirección esperada es más o menos 357 grados y 6.3 grados de inclinación, y nosotros tenemos 342, 12.1, es decir que las rocas, contando pues un error que acá está pues que está bastante alto, las rocas se rotaron en una dirección antihoraria, es decir, siguiendo el sentido de lo que serían las fallas de rumbo que se mueven en la cuenca de Amagá. Bueno, y ya con las edades y con los datos de fábrica generamos como un modelito. Bueno, acá las edades, muy brevemente les voy a decir, pues porque no es el objetivo, pero nuestras edades se correlacionan con unos eventos de exhumación en Perú, en Ecuador, y hacia esta parte con el bloque Panamá-Chocó. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha influencia de esa colisión sobre el margen, sobre las rocas que tenemos muy cerca a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? Un modelo como de deformación de cómo se generan las fábricas magnéticas. Y tenemos que hace entre 28 y 17 millones de años, que es la primera depositación del miembro superior, como nos lo muestra las edades de trazas de fisión, las rocas ya están sufriendo deformación sintectónica, es decir, ya sus fábricas magnéticas se están orientando. Y este proceso continúa hasta lo que sería la actualidad, donde las rocas hoy todavía se siguen orientando por el esfuerzo actual del bloque Panamá-Chocó y de la placa Caribe sobre lo que es la placa suramericana. Finalmente, entonces, tenemos que esta colisión podría empezar en el Oligoceno tardío, Mioceno temprano, y este sería el escenario presente, pero para las rotaciones, Cediel 2003 había dicho que estas rotaciones que tenía McDonald obedecían a que un terreno que se llama Cañas Gordas, que es este de por acá, se obducía sobre el margen noroccidental del bloque norandino, o sea, como que se montaba. Y esta era la única evidencia de esto. A hoy, o no sé si a hoy, pero en el artículo de Cediel no hay ninguna evidencia geofísica o de alguna otra naturaleza que este proceso ocurra. Entonces, si nosotros tenemos unas rotaciones diferenciadas, ¿cómo él puede justificar este evento bajo esta influencia tectónica? Que no está claramente bien dada, porque nosotros tenemos rotaciones mucho menores a las de McDonald. McDonald presenta unas rotaciones de 35 grados y presenta acá unos datos que, bueno, se muestran, pero que son inútiles porque se tiene mucha dispersión. Y para el momento eran aceptados, pero para hoy esos datos ya pues deben ser desechados. Estos serían los únicos datos útiles de él y nosotros los recalculamos en función pues de la variación secular que les dije y tenemos rotaciones mucho más pequeñas, es decir que las rotaciones pueden obedecer a un evento local de cómo se mueven las fallas y no tanto un evento regional, aunque pues es algo muy discutible desde muchos escenarios, pero no está claro que este evento ocurra para que se dé esto.
Ya hoy tenemos pues muy pocos estudios paleomagnéticos de paleointensidad, de paleogeografía, de paleoclima por magnetismo en Colombia. Acá pues los resultados que les acabo de mostrar son de estos 2 artículos que publicamos este año. Hay otros estudios, digamos Bayona es como la persona más destacada en paleomagnetismo en Colombia. Él tiene varios artículos. Su principal artículo, por ejemplo, muestra que para Colombia durante el Jurásico los terrenos o las rocas del oriente, pues principalmente las rocas que están hacia el lado de la cordillera oriental, vienen desde el sur, es decir, que están migrando y eso solo y únicamente lo podemos ver por paleomagnetismo. Los estudios pues, de paleomagnetismo también están muy restringidos a lo que es el margen oriental de Colombia. Acá hay un estudio de un profesor de la UIS que hace fábrica magnética y paleomagnetismo en unas rocas cretácicas de la cordillera oriental para saber cómo es la dinámica pues, de convergencia y de reactivación, este título, reactivación no rotacional en el Mesozoico en un ambiente de rift. Aquí también está pues unos trabajos en la Sierra Nevada de Santa Marta que han hecho Bayona y su grupo para saber si la sierra ha rotado o no. Y el único trabajo de magnetismo, de paleoclimas y magnetismo en Colombia es este que se hizo en unos sedimentos de pozo en los llanos. A hoy pues me imagino que Bayona estará trabajando, hay mucha gente más trabajando, pero los estudios son muy necesarios para desarrollar más conocimiento que a hoy no tenemos. Y ya podemos entonces resumir que nos resta mucho por conocer y que son técnicas que nos brindan una información mucho más cuantitativa en términos de la geología, que puede ser aplicada desde geología planetaria, cómo se forma el campo magnético, porque la teoría del geodinamo que hablamos al principio es la que se aplica, por ejemplo, al Sol. El Sol tiene su magnetismo por un geodinamo también. Eso es lo que pensamos hasta ahora, no sé si vaya a cambiar. Y también puede tener estas técnicas aplicaciones en geología regional, tectónica y paleoclimas. Y entonces es una invitación a que son necesarios muchos más estudios de esta naturaleza y ya no tengo nada más por contarles. Entonces, si tienen preguntas, yo sé que es muy abstracto todo, pero espero les haya servido para algo. ¿Qué? Bueno, afortunadamente.